estamos esperando a nuestros amigos de Bandeados. Que no sé si ellos nos están siguiendo a nosotros o nosotros los estamos siguiendo a ellos. Tarea número 3, resuelta, y ahora nos vamos a visitar un rato a nuestros vecinos, a comer unos chipacitos y a compartir un ratito más festejando el cumple de Flor. ¡Que lo cumpla, Florcita! No estamos pudiendo salir. ¡Ay, ojo el pie! Bueno, no podemos salir, estamos acá encastrados, así que le vamos a poner estas cadenas. ¡Vamos, vamos, dale! ¡Vamos! Bien, se nos hizo de noche con todo esto del imprevisto. Ahora nos despedimos de ellos y nos vamos rumbo a Avelino, gente. Buenas, ¿cómo andan, gente? Por acá, Fran Joa de Con Pasaporte. En el día de hoy les vamos a mostrar cómo es vivir en una ciudad al sur de Italia. Nosotros a esta ciudad la conocemos muy bien porque para nosotros fue donde arrancó todo, pero en el día de hoy les vamos a mostrar la ciudad desde la perspectiva de otras personas que habitan actualmente la ciudad. Nosotros somos bastante truchos ahora, hace rato que no estamos acá, venimos viajando con el camper, pero van a escuchar hoy historias de familias que viven acá en la ciudad de Avelino. Cuando pensamos en una ciudad de Italia, casi siempre nos imaginamos Roma, Milano, Nápoles, pero hoy los vamos a traer a una ciudad menos conocida, donde la vida es más lenta, más barata y para muchos más cálida. Bienvenidos a Avelino. Avellino è tranquillità, puoi uscire strada, incontrare, essendo molto piccola, sempre le stesse persone sicuramente, però puoi stringere comunque legami di amicizia. Un poco difícil, en el sentido de que a veces depende mucho del comune donde uno se encuentre. Porque nos gustó la ciudad, la gente, cómo nos recibieron, más allá de que no hablamos muy bien el italiano. Ni siquiera sabíamos que existía Avelino, de verdad que no conocíamos el nombre Avelino en Italia. Avelino se encuentra en la región de Campania, al sur de Italia, rodeado de montañas, naturaleza y pequeños pueblos. Acá no vienen millones de turistas al año y eso cambia bastante la experiencia, así que vamos a caminar un poco por el centro y les mostramos un poco cómo es la ciudad. Vamos. Bueno, gente, y llegamos a la ciudad de Avelino. Estamos acá, nos venimos acá, no saben lo difícil que fue estacionar para nosotros, o sea, conseguir un lugar para estacionar. El motorhome. No lo grabamos porque fueron momentos de tensión, había muchos autos cruzándose de acá, de allá, estacionados. Acá se estacionan medio mal, hay que decir la verdad, muy ahí en vertical, así que bueno, estábamos en esa odisea, pero esperábamos que hubiera sol, pues no hay. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No somos los únicos argentinos por Avelino. No hay, dice acá, todo sol, pero hay unas nubes que no se ve nada, literalmente. O sea, el cielo se ve como una cosa blanca. Bueno, es importante decir que Avelino se encuentra en un valle. Tenemos montañas todo alrededor. Es una zona muy húmeda, llueve mucho. En esta época del año es bastante lluviosa y, si no así, bastante nublada. Claro, y al ser un frío, como lo hace ahora, muy húmedo, te calan en los huesos. Nos hace acordar mucho al frío allá de Argentina. De Buenos Aires. Claro, de Buenos Aires, porque, por ejemplo, en el norte, donde estábamos en Trentino, el frío era seco y, digamos, no se notaba tanto, o sea, no te molestaba tanto. Acá es un poquito más pesado. Claro, allá con 13 grados, o sea, no se sentía como acá se sienten los 13 grados. O sea, temperaturas más bajas allá era como de los 13 grados de acá. Claro. Para contextualizar un poco, nosotros estamos en Avelino, que es una ciudad al sur de Italia. Cambia bastante lo que es la organización social entre norte, centro y sur de Italia. De hecho, yo creo que los argentinos provenimos más del italiano del sur de Italia. Nosotros nos criamos en el conurbano bonaerense, entonces para nosotros el caos del sur de Italia es familiar, o sea, hemos crecido ahí, nuestra personalidad se constituyó básicamente en el conurbano bonaerense. Entonces, ver los autos estacionados en doble fila o mal o en diagonal cuando tienen todo el espacio o la gente cruzando por la mitad de la cuadra y no por la senda peatonal, no es algo que nos sorprendió cuando recién llegábamos porque para nosotros eso era normal también. Después, bueno,
fuimos al sur, al norte de Italia y ya cambiaba la cosa y aprendimos, de hecho, a comportarnos nosotros también en consecuencia del orden que estábamos viendo, ¿no? A esto me refiero con que los autos se estacionan en diagonal. Ven, están todos prolijitos y él decidió porque sí, porque no es que entra, estacionarse así, en diagonal. Bueno, gente, miren, acá estamos entrando a la Piazza Libertad y miren qué hay por acá. Nosotros no la podemos probar porque ahora están los chicos, pero una pista de patinaje. Ya hemos patinado, obviamente, en el norte de Italia, pero bueno, pusieron una acá que me parece lindo y pusieron acá un mercadito de Navidad que ahora lo vamos a ir a ver. Se ve bastante vacío, obviamente que es temprano. ¿Qué hora es? Hoy es viernes y son las 12 del mediodía, pero yo les prometo que esto a la noche estalla gente. Vamos igual a chusmearlo ahora. Si nosotros venimos caminando por el corso, que es la peatonal de Avellino, vamos a salir directamente en la Piazza de la Libertad. Y ahora ya está toda ambientada para la Navidad. Muy diciembre, gente. Se sienten las vibras de diciembre. Diciembre y una Navidad con frío como acá en Europa. Tenemos el árbol de Navidad ya montado, porque bueno, ya hemos pasado el 8 de diciembre, así que ya se armó el arbolito. Y todos los mercatinos que, de hecho, esto está abierto desde el 6 de diciembre y va a estar hasta el 11 de enero inclusive, todos los días acá en Piazza de la Libertad. Ahora, nos encontramos a un amigo, Heraldo, che è proprio italiano acá della città di Avellino. Lui parla italiano, quindi parliamo un po' italiano. Allora, facciamo una comparativa con un latino che migra a Italia qua a Avellino e un italiano proprio di Avellino. Per te, com'è la vita qua? Com'è il lavoro? Tu sei laureato in qualcosa? Io cinema. Cinema, perfetto, fai cinema. Quindi la vita per te, come avellinense, com'è qua? Avellino è tranquillità, Ok. sicuramente. Si può uscire in strada, incontrare, essendo molto piccola, incontrare sempre le stesse persone sicuramente, però puoi stringere comunque legami di amicizia e sapere che scendendo la mattina per andare al lavoro, andare al bar, trovi la persona che conosci che vuole offrirti il caffè, che ti chiede come stai, come è andata la giornata. Quindi questa è la particolarità di Avellino, essendo molto piccola, compatta e comunque è una città che offre comunque la sua bellezza, una bellezza molto montana. In confronto a tutta la Campania, perché Avellino è in Campania, che è un poco più come Napoli, Salerno e sul mare, Avellino offre una prospettiva diversa, un po' più dall'alto, che ci mostra i boschi, ci mostra il verde, poi l'Irpinia, che è la capitale dell'Irpinia, viene considerata Avellino, e tutto il verde di cui la gente ha bisogno per respirare e per uscire anche un po' fuori dalla frenesia della città. Bene, bene. Si puoi dire una cosa che non ti piace di Avellino, che tu dici qua è un po'... non so, non mi piace proprio. Allora, Avellino, come detto, bellissima, però ha bisogno di rinascere, perché esce da un periodo politico un po' particolare, un po' difficile e che ha portato molti giovani ad andare via per mancanza di lavoro, soprattutto in ambito universitario. Scusa. Mancanza di lavoro soprattutto per quanto riguarda l'ambito universitario, oppure infrastrutture che possano aiutare i giovani a tirarli e dare una mano a chi studia e a chi vorrebbe lavorare e sbarcare il lunario. Questo però è un passo che si vuole auspicare di fare tutti insieme per cercare di portare comunque Avellino a quello che è lo splendore di una volta, perché comunque Avellino era un centro nevralgico che ha dato Natale a molti artisti, a molti professionisti che poi hanno dato il loro contributo a un po' di tutto. Perfecto. Gente, estamos tentados con Fran. Se nos está complicando grabar, pero por un buen motivo. Ya le perdimos la vergüenza de grabarnos en la ciudad y todo. Pero empezamos a grabar, nos cruzamos con un argentino, nos detenemos, charlamos, que no sé, que por ahí vieron algún video. Seguimos grabando. Ay, chicos, son los responsables de que yo hoy esté acá, nos dijo recién también una chica. Así que estamos por todos lados. Es increíble cómo Avellino de repente está cada vez más poblado de argentinos. Y bueno, obviamente nos paramos y hacemos sociales un poquito con cada uno para escuchar las diferentes historias.
En este momento, miren, atrás mío tengo estas salitas. Acá nos tiraron arroz cuando nos casamos. El comune queda acá a 2 cuadras, que es básicamente donde nos casamos. Vinimos acá y nos tiraron arroz, así que si podemos le dejamos una fotito por acá. Claro, nosotros sabemos que hay mucha gente que tiene ascendientes de esta zona, de esta región de Italia, que es la región de Campania, obviamente porque en su época uno de los puertos más grandes era el de Nápoles, así que emigraban para allá desde ese puerto. Toda la gente que nos cruzamos tiene ascendentes, sería, de esta zona y es muy loco, o sea... Sí, algunos propios de acá de la ciudad de Avellino y otros de los pueblitos. De hecho, nosotros hicimos la ciudadanía, bueno, Fran hizo su ciudadanía italiana en San Potito Ultra, que es un pueblito que queda acá 20 minutos en auto. Y la chica que nos encontramos recién nos contó que su nono, de hecho, era de San Potito. Así que todo por acá andamos, ¿eh? Es re loco. Si quieren que vayamos a visitar San Potito, háganoslo saber en los comentarios. Y acá atrás mío tenemos el comune de Avellino, es acá donde nos casamos y donde hicimos un montón de otros trámites más y seguimos haciendo trámites porque nuestra residencia, gente, está acá en Avellino. Acá tenemos un monumento a las víctimas del terremoto que hubo en Avellino en 1980. Importante decirlo en este momento actual porque en esta última semana hubieron 3 sismos. Uno en un pueblito de alrededor hace un par de días de 3 puntos y otros 2 de un poquito más de intensidad de 4 puntos y algo. Así que no fue extremadamente grave, fue un, digamos, leve movimiento de la tierra, pero estuvieron pasando hace muy poquito acá. Gente, hicimos 2 cuadras más, o ni siquiera 1 cuadra más, y nos volvimos a cruzar a otro argentino que nos invitó a tomar, de hecho, un café en el barcito en el que está trabajando. Así que en estas cuadras hemos ya escuchado varias historias de inmigrantes, de argentinos, que han llegado acá a Avellino, cómo fueron haciendo sus trámites, encontrando trabajo. Es un orgullo verlos trabajando ahí y, bueno, básicamente eso, ¿no? Trabajar por lo que vienen a buscar. Una chica nos dijo, yo vine acá por seguridad, vine con mis hijos y lo encontré, así que me quedo acá. Es re lindo escuchar eso también. Ahí volvemos a cruzar a otra argentina. Adiós. Gente, nos estamos yendo a la casa de unos amigos, una familia argentina que vive acá en Avellino. Ellos nos recibieron cuando apenas llegamos en estos días, pasamos varios días con ellos, almuerzos, cenas y meriendas, así que ahora vamos a tomar seguramente unos mates con ellos y les vamos a hacer algunas preguntitas también, pues nos parece súper interesante también lo que tienen para contarnos ellos de la ciudad de Avellino. Y gente, si les viene gustando el video hasta acá y les sirve toda la información que estuvimos dando hasta el momento, nos ayudan muchísimo para seguir creando este material. Si le dan un me gusta, si comentan, si comparten esto, si se suscriben, cualquier interacción que haya con este canal nos ayudan un montonazo. Así que seguimos. Bueno, después de habernos cruzado con muchos argentinos y de habernos cruzado con mucha gente que nos invitó a hacer muchas cosas, estamos acá con nuestros amigos Fabi y Ro. Y bueno, a Fabi lo conocemos hace un montonazo también, que nos escribimos, así que bueno, nos vinimos a conocer. Y ellos viven acá en Avellino hace ¿cuánto tiempo? 2 meses. Nuestra idea 2 meses ahora... en Avellino. Claro. En Italia hace 8. Bueno, ¿nos quieren contar un poquito cómo es vivir acá? ¿Por qué llegaron hasta acá? Vinimos acá por ustedes, porque vimos los videos, así que son los responsables que estemos acá. Y bueno, no, porque nos gustó la ciudad, la gente, cómo nos recibieron, más allá de que no hablamos muy bien el italiano, nos tratan muy bien, la verdad que estamos cómodos. Sí, la verdad que sí, especialmente, bueno, nosotros tenemos 2 hijos, uno de 10 y otro de 2 años. Es muy lindo ver cómo la gente trata a los niños, muy lindo ver a Eitan, que es el más grande, cómo se desenvolvió, porque bueno, nuestro miedo mayor era él, digo, cómo va a ser acá para estar día a día con un idioma nuevo, una cultura nueva, y no, los niños sorprenden y Eitan nos sorprendió un montón. ¿Cómo se adaptó tan rápido? Él más que nosotros, porque ahora si vos hablas con él, él es el que habla el italiano al 100%, menos yo o nosotros, que no, por ahí nos cuesta un poquito todavía, pero bueno,
le ponemos ganas. Cuéntenos también cómo se encuentran ustedes, qué les pareció tema, por ejemplo, laburo, si es fácil conseguir o no trabajo, al menos acá en la zona. El tema de venir en familia, la verdad que es un plus, porque no estás solo. A nosotros nos habían recomendado mucho que venga primero yo, me establezca y después venía la familia, pero la verdad que se iba a ser difícil. Venir en familia es como que tenés el apoyo en casa, haces todo juntos, es otra cosa. El tema del trabajo, hay un montón de trabajo, tanto sea en lo que es turismo, hay muchísimo, y oficio también. El tema es que por ahí no en todos lados es bien pago, es difícil cuando venís de cero, empezar, arrancar, pero hay, es cuestión de tiempo. Por ahora estamos en el es cuestión, entonces está un poco duro, pero trabajo hay, sí. Trabajo encontrado. Sí, justamente yo estoy próxima a comenzar un trabajo nuevo, ahora. Y bueno, va a ser mi primer trabajo acá, porque bueno, siempre me ocupé yo de los niños y demás. Y bueno, arranco como camarera, vamos a ver cómo me va. Yo creo que me va a ir muy bien, estoy un poco nerviosa por el idioma más que nada, no porque no me sienta capacitada, pero nada, todos me tiran buenos ánimos, buenas expectativas, vibras, claro. Así que nada, estoy ansiosa y a ver cómo más adelante les contaré cómo me va. ¿Y qué tal la comunidad argentina? Porque nos cruzamos un montón a lo largo del video de argentinos. ¿Cómo lo viven a eso? ¿Tienen amigos, amistades o italianos también? Sí, eso sí, nos encontramos con un montón de argentinos acá, que bueno, a medida que nos vamos encontrando, vamos por ahí apoyándonos en diferentes cosas que necesitamos, tanto sea como el alquiler. El alquiler lo conseguimos gracias acá en Avelino, gracias a unos chicos amigos que bueno, nos juntamos a comer siempre. Otra chica que vivía con nosotros en el otro pueblo, ahí en San Potito, que se vino para acá también con nosotros, Argentina, y te das cuenta por el acento cuando hablan o porque directamente están hablando en español, entonces decís, ¿de dónde sos? O por el mate. O por el mate, sí. El mate es como el mate característico, claro. Y no, re bien. La verdad que encontrarse por ahí con otras personas que están pasando la misma situación y que están en este camino de la inmigración que no es nada fácil, pero que está bueno, sí. Hace bien. Es muy importante y es necesario tener una comunidad en donde vos puedas seguir teniendo tus costumbres, hablar en tu idioma, especialmente con los chicos, porque no se pierde la costumbre y la cultura y la lengua especialmente. Así que acá siempre nos encontramos y eso nosotros valoramos mucho y seguimos animando a que nada, las juntadas que siempre hacíamos allá en Argentina, bueno, acá lo seguimos haciendo. Así que ahora nos vamos con un buen asado. Y la última, si no nos dejamos mal los chicos, ¿qué es lo que piensan que los hizo venir y qué se encontraron acá? O sea, ¿con qué se encontraron? Si tenían alguna expectativa, digamos, claro. Sí. En realidad, fundamentalmente nosotros vinimos por seguridad. Porque nos encontrábamos en una situación en la que en nuestra ciudad no nos sentíamos seguros para nada, además vivíamos enjaulados y no nos gustaba, no podíamos disfrutar de un parque, de una plaza. Acá encontramos la libertad que buscábamos para nuestros hijos principalmente. Después, no me acuerdo cuál era la otra pregunta. Expectativas en realidad. Bueno, y después nos encontramos acá que el italiano, por lo menos acá en el sur donde estamos nosotros, no conocemos toda Italia, es muy similar al argentino en todo sentido, en lo bueno y en lo malo. Y hubo un montón de cosas que teníamos expectativas que nos decepcionaron en cierta forma porque esperábamos que sea un poco más ordenado y es muy muy igual a nosotros, así que y las expectativas que teníamos las cumplimos, que era poder estar en familia, seguro, ir a una plaza, disfrutar. Básicamente eso, no estar al pendiente de que alguien me va a venir a arrebatar algo o alguien me va a venir a mirar mal o a hacer caras. Eso acá no es algo en lo que nosotros nos tengamos que preocupar, sino que más bien estamos libres y los niños están libres en ese aspecto. Así que eso es algo pero súper a favor que no lo cambiamos por nada. Bueno, los chicos ahora se van a enterar que nos van a ver más seguido. Miren, ahí atrás nos mudamos. Me
vecinos poquito cada vez nuevos. más cerca. En esta joyería, gente, compramos las alianzas de matrimonio. A ver esa alianza. Y miren qué bonito esto que les vamos a mostrar ahora. Cárcere borbónico, la prisión borbónica. Y bueno, el ruido es porque están trabajando ahí. Miren, vamos a entrar porque la verdad es que tiene un jardín que vale la pena ver. Miren qué bonito. Me encanta este jardincito que hay y todo lo que vemos alrededor es la cárcel. Y esto, que es el edificio por el que acabamos de entrar, dice que es la Palazzina in uso a la dirección de carcelaria, o sea, la dirección carcelaria de la cárcel, básicamente. Mucha gente nos pregunta cómo es vivir en Avelino, qué pasa con los trabajos, qué pasa con los alquileres. Así que vamos a ver si conseguimos algo de primera mano. Pero en nuestra experiencia, la verdad que desde el primer momento conseguir trabajo acá no creo que sea un problema. Obviamente no es el laburo de ensueño, pero para arrancar una nueva vida de cero, para empezar, me parece que está bastante bien. Yo empecé así, trabajando como lavaplatos en un restaurante. Y bueno, se encuentra acá, se encuentra. Es más, vimos varios carteles de Se Busca Personal en varias de las tiendas, así que, y todas las personas que nos cruzamos o están trabajando ellos o están trabajando su pareja, así que para arrancar yo creo que está bien, se encuentra. Atrás nuestro tenemos lo que es las autoestaciones de colectivos, que son de corta y larga distancia, van para todos lados, salen para Nápoles, para Salerno, para todos lados. Ahora está excelente, los colectivos son todos nuevos y la estación tiene McDonald's, de todo. En su época, cuando llegamos hace 3 años, recién era un proyecto y apenas funcionaba, pero ahora miren lo que es. Está un retráfico. Es hermosa. No, y funciona muy bien. La verdad es que, por ejemplo, un colectivo desde Avelino hasta Nápoles sale 5 euros, gente. La verdad que está muy bien y es directo, un solo viaje. Y hay que aprender a manejarse, porque acá existe la aplicación de Air Campaña con la que compras el billete de bus, con la que te fijas los horarios, de todo. Vamos a dejar la aplicación por acá si alguien la necesita. Para sacar el tren, todo. Todo. Ayer estábamos caminando por Avelino, gente, y nos cruzamos a Samuel, que es el hijo de Naila. Naila. Ellos son venezolanos y se vinieron a vivir a Avelino. ¿Por qué? Por culpa de ustedes. ¿Cómo eso? Porque nosotros estábamos con el plan de venirnos a Italia, pero no sabíamos a qué ciudad. Ni siquiera sabíamos que existía Avelino. De verdad que no conocíamos el nombre Avelino en Italia. Pero los vimos a ustedes en un video donde siempre estaban en Avelino. Y hacían la recomendación. Creo que tú hiciste tu ciudadanía cerca de aquí, ¿no? ¿Así es? ¿Tú aquí? No, yo estoy casada con él, pero no soy ciudadana. Ah, todavía no. Ahí va. En algún momento. En algún momento, continuará. Esa es la entrevistadora. Ahora ella nos entrevista a nosotros porque ella tiene un canal de YouTube, entonces ella sabe de esto más que nosotros porque hace años que se dedica al rubro. Sí, tengo un canal de series turcas y teníamos un canal de blog que ya no tenemos, pero lo tenemos en Facebook, Night Vlogs. Lo vamos a dejar ahí. ¿Y cómo se encuentran en Avelino? ¿Qué les parece? Chévere, súper lindo. Avelino es una ciudad preciosa. Podrían decir que es un pueblo, ¿no? Pero es una ciudad para mí. Lo que yo conocía como pueblo es más pequeño. Claro. Es una ciudad hermosa de verdad. Y la gente de Avelino es lo que más me encanta. La gente de Avelino es preciosa. Nos han tratado súper bien. Salvo en las oficinas públicas, pero en Avelino como tal, todo el mundo es gente amable, hermosa. Siempre te invitan a un café, son engreídos con su café y con su helado. Sí, es verdad, es verdad. Son muy buenos Con también. el gelato. ¿Hace cuánto que están acá exactamente? 7 meses. Bien, ok. 7 meses. ¿Se piensan quedar en Italia? Sí, claro. Vinimos para no regresar. Ok, bueno, que les vaya muy bien aquí. Gracias. Gracias. Buena gente, ¿cómo andan? Comenzamos un nuevo día por acá, estamos ahí estacionados, con lo difícil que es conseguir un lugar para estacionarse acá en Avelino. La verdad es que está bastante complicado para lo que son los campers. Hay 2 lugares grandes, uno son el estadio del Club de Fútbol de Avelino y otro es una plaza.
Hoy es sábado, así que imagínense que en la plaza, lo que fue ayer y hoy, estaba lleno de gente, así que descartado. Y el estadio de fútbol nos dijeron que no, porque hoy se hace un tipo de mercado en donde venden comida, donde venden ropa usada, nueva, así que nos íbamos a tener que ir muy temprano porque comenzaba esa feria. Nos estuvimos yendo a un pueblito acá vecino estos días para quedarnos allá por esa cuestión, pero bueno, la verdad es que podemos conseguir al menos en los alrededores lugar para estacionar y al menos poder venir a recorrer lo que es la ciudad. Encima, en esta que lo dejamos, no se llega a notar, pero está bastante inclinada, así que la dejé ahí media cruzadita a las ruedas porque está bastante empinada. Esa parte igual está un poco más plana. Así que ahora vamos a recorrer un poco lo que es el mercadito y vamos a chusmear a ver si encontramos algo. El club fue fundado en 1912 en la ciudad de Avellino, en la región de Campania. Sus colores son el verde y blanco y sus apodos lo dicen todo. Los Biancoverdi y sobre todo los Lupis, que son los lobos. Su estadio es el Partenio Adriano Lombardi, inaugurado en 1973 con capacidad para unas 26.000 personas y es un símbolo de orgullo para la ciudad. En la temporada 2024-2025, el Avellino fue campeón de la Serie C y regresó a la Serie B, donde compite actualmente. Vos encontrás cosas enseguida. Ay, yo chusmeo, ya que estamos. ¿Cuánto cuesta cada uno? 8 euros, miren el que me va a llevar. Se viene conmigo. Gente, me compré 2 suéteres, 8 euros cada uno, así que joya, vamos a ver. Y ya ni terminé de entrar, soy una atrevida igual. Porque podría haber mirado un poco más, pero yo ya encontré. Hay de todo, gente, o sea, tenés ropa usada, ropa nueva, bueno, bijú, carteras, bolsos. Hasta hay comida, sabemos también, así que ahora vamos a llegar a esa parte. Está 35 euros está ese. Claro, este que es nuevo está a 35, por ejemplo. Es re lindo. Che, me re gusta. Pero no voy a gastar 35 euros en este momento. Miren, conseguimos hasta camperas por 30 euros. Están buenísimas. La feria, gente, es gigante. Gigante. Mirá qué barato. El conjunto completo, 10 euros. Ganga. Bueno, acá arranca la zona, hay baños, y arranca la zona donde venden frutas, verduras, comida. Aclarar que este mercadito está todos los martes y sábados, hoy es sábado, atrás del estadio de Avellino. Todo, mira que es pescado eso. Sí. Wow. ¿Te gustó la feria? A mí sí, yo siempre disfruto de ver ferias. Me encanta el mix, me gustaría no haber comprado frutas y verduras en el día de ayer porque llevábamos de acá. Pero bueno, ya está. Hay de todo igual. Hay de todo, es muy variado, gente, y tenemos, como les mostré, o sea, podés comprar un suéter usado por 8 euros o uno nuevo por 35, hay otros precios obviamente también, hay de todo. Pero bueno, nosotros estamos en un momento en el que estamos recuperándonos de nuestra gran inversión en el motorhome, así que con esto estoy joya. Ahora estamos con Samuel, que es el hijo de Naila, y nos va a contar, él es venezolano también, se vinieron después de Ecuador, ¿no? Para acá, sí, para Avellino, y te cruzamos yendo al trabajo. ¿Qué tal esa búsqueda laboral? ¿A qué te dedicas vos y cómo fue conseguir el primer empleo acá? Bueno, mi primer empleo en realidad lo conseguí yendo a la agencia del Entrate. Okay. 5 días después de llegar a Avellino, conseguí trabajo. Después, como por el primer trabajo, fui haciendo como más contactos y conseguí otro trabajo. En realidad no ha estado difícil la búsqueda de trabajo, o sea, para mí por lo menos no, en mi experiencia personal. ¿De qué trabajas actualmente? Soy fotógrafo y también hago videos, soy de filmmaker. Y viernes y sábado trabajo en un restaurante. Contanos un poco también cómo fue la búsqueda de alquiler. ¿Llegaron a Italia con un alquiler ya señado o buscaron acá y encontraron acá? En realidad encontramos acá. Mi hermano llegó primero y encontró el alquiler donde estamos ahora.
Pero en realidad, por ejemplo, a mi hermana que vino después, fue una odisea de encontrar alquiler. Fue muy, muy difícil. Tanto que ahora vive en Atripalda, que es como al lado. Pero creo que sí está un poco difícil lo del alquiler. Es la única cosa. ¿Y más o menos un precio estimado de un alquiler? Yo pago caro porque estoy en una zona que capaz no es como la mejor para llegar. Pago 500 euros una habitación. Ok, es un buen número. Sí. Creo que los servicios son un poco costosos también. Sí. Capaz por la zona, porque conozco gente que paga menos en servicios. Un aproximado sería unos 150 euros. Arriba de los 500 son en total 650. Sí. Y después, obviamente, la comida. Después viene la comida, todo eso. Bueno, nos seguimos encontrando acá. Aparte de la familia, estamos ahora con Yanna. Ella tiene 2 peques que acabamos de conocer y nos va a contar un poco cómo fue anotarlos al colegio acá. Bueno, un poco difícil. En el sentido de que a veces depende mucho del comuna donde uno se encuentre. Porque, por ejemplo, nosotros estamos en Atripalda y tenemos un colegio a 1 minuto. O sea, a nada, caminando a 1 minuto, y fue un tema un poco complicado porque la directora, la presidenta, le dicen acá, nos pedía tener todos los papeles listos para permitirles el ingreso, a pesar de que hemos visto en todos los videos que es ley que los niños empiecen con pasaporte y vacuna. Entonces sí fue un poco difícil. Realmente eso sí se cumplió en la escuela de San Tomaso, que los tengo ahorita. Okay. Allí sí me permitieron el ingreso de ellos sin ningún problema, con pasaporte y vacuna. Con el más pequeño sí me tocó hacer una certificación de las vacunas en el ASL, porque como es tan pequeño, a esa edad no tienen todo el sistema inmune al 100, entonces ahí sí lo piden de forma obligatoria. Pasó algo justamente ayer, que hay colegios que están hasta las 4 de la tarde. Okay. Y el comune les da la comida, el almuerzo, el pranzo, y debes pagar por eso. Sí. Ahí uno debe hacer todos los años un ICE, creo que se llama, que es con un contador para la declaración de tus impuestos. Y cuando estás en otro comune, fuera del comune donde está el colegio, no hay posibilidades de que puedas pagar menos. Así tu ICE esté declarado en 0. Sino que pagas la cuota completa, que en este caso son 4,50 € diarios por cada comida de cada niño. Que nosotros realicemos la declaración del ICE, igual debemos pagar la cuota completa de la comida de cada niño, porque estamos fuera del comune de Avelino como tal y vivimos en Atripalda. Eso. Excelente, gracias por toda esta data. No, y todo lo que quieran saber, pues a la orden. Sí, ha sido un proceso un poquito difícil, pero bueno, hemos aprendido italiano, hemos aprendido las gestiones y ahí vamos. Pero los niños están súper contentos, los han recibido en el colegio súper bien. La maestra ha sido espectacular, no me quejo, me han hecho llorar incluso Yo estaba muy nerviosa el día que lo dejé en el colegio. Él no lloró, yo sí. Ay, pero cuando lo fui a buscar, me dijo que fue el mejor día de su vida. La profesora lo trató súper bien. Hicieron un pasillito y le chocaron todos los niños la mano. Increíble. Entonces, hasta ahora ya tiene casi 15 días en el cole y no tengo nada malo que decir. Todo bien. Mientras ellos estén bien, ya está, ¿no? Sí. Ya el lunes inicia el más chiquito por el tema de la convalidación de las vacunas. Y bueno, espero que sea igual de bien. Ojalá que sí. Amén, amén. Bueno, gente, después de hacer sociales por un rato, nos estamos yendo a la pizzería que nos recomendaron. Nos recomendó Samuel la pizzería Vincenzo Capuano, que es la mejor de Avelino, nos dijo. Así que estamos yendo a ver si eso es verdad. ¿Cómo andamos mañana? Bueno, hoy que es sábado hay mucho más movimiento que otros días. Realmente sí. ¿Y cómo la gente sale a hacer compras? Mal. Sí, está todo el mundo con una bolsita en la mano. Y yo con la compu. Trabajando. Me tengo que poner a trabajar ahora. O sea, mira la pinta que tiene esto. Yo me pedí una tipo, creo que era napolitana tipo calabrese, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Y bueno, Fran, obviamente. Una margarita, por acá. Margarita normal. Ay, creo que esta era margarita calabrese, algo así, no me acuerdo. Miren, esto, acá te dejan la tijera. En cada mesa hay una tijera para que vos cortes la pizza como corresponde. Wow, mira, mira. Con la tijera. Uy, qué pinta.
Se me hace agua la boca. Espero que a ustedes también. Contanos cómo está eso. A ver. Yo no soy muy buena para agarrar la pizza así. Es buena. Está deliciosa. Los cubiertos no los vamos a usar, los van a quedar de pinta ahí. No es buena, es buenísima. Muy buena. Miren cómo terminó mi plato. Me faltó este. ¿El Ay, tuyo qué estoy pasó? muy llena. O sea, no puedo más. Siempre como media pizza igual. Pero encima hoy comimos entradita. Está bien, la mitad cada uno. Pero estoy llena. Estaba delicioso. Me parece que eso nos vamos a llevar y nos los vamos a tomar unos buenos mates después. Esa es la merienda. La merienda. Sí, tira hasta mañana también dice. Aquí nuestro gasto. 2 cubiertos, 2 pizzas, 2 entradas y un agua. 29 euros. Excelente almuerzo. Muy rico y muy llenador. Gente, eso fue todo por el video de hoy. La verdad es que estamos muy contentos de poder haberles mostrado la ciudad y agradecemos muchísimo a las familias que participaron en este video, que pudieron brindar su testimonio. Sí, la verdad que un montón de veces hacemos videos y no pensamos en el impacto que eso puede tener en la gente que de repente está pensando a dónde emigrar o organizando su emigración. Y con este video nos dimos cuenta de que sí, realmente tiene impacto. Entonces nos parecía súper importante que otras personas presten su voz y cuenten sus experiencias para que quienes están planeando esto también puedan tener una idea. Y aunque no estén planeando emigrar, que vean cómo es que los argentinos, los venezolanos, los latinos venimos para acá y nos vamos acomodando poco a poco, aprendemos el idioma, le ponemos toda la garra porque la verdad eso es lo que más me llevo de este video, que quedé chocha con las experiencias de todos y cómo cada uno nos regaló una sonrisa a pesar de lo que sea que estén viviendo con los trámites. Sí, y que también nos llevamos a mucha gente amiga, así que estamos muy contentos con eso también, porque son gente que nos abrió su casa, nos compartieron sus historias y bueno, eso para nosotros es un montonazo. Como pudieron ver, Avellino es una ciudad pequeña, como compartimos creo que todos, pero a la misma vez cubre las necesidades básicas para poder vivir. Tiene todos los servicios, tenemos universidad, bueno, escuelas secundarias, primarias, ni hablar, hospital, hay vida nocturna, hay de todo. Así que es chiquita pero muy completa. Y sobre todo, como lo dijo también nuestro nuevo amigo abelinense, es muy acogedora. En Avellino vos salís y siempre hay alguien que te va a estar invitando a tomar un café o invitando a salir o lo que sea. Así que eso lo encontrás acá. La gente del sur, de Italia, de Avellino, tiene eso para ofrecer. Así es, ellos son súper cálidos. Así que bueno, gente, llegamos hasta acá. Les agradecemos un montón, como les decimos siempre. Nos dejan algún comentario, nos dejan un like si les gustó. Se suscriben para seguir compartiendo experiencias y seguir recorriendo diferentes pueblos y ciudades de Italia. Y comparten este video a quien esté planeando emigrar o a alguien que tal vez tiene familia acá para que vea cómo es la actualidad de Avellino, lo que sea. Para nosotros es de gran ayuda y bueno, estamos charlando como siempre en comentarios. Les mandamos un beso. Gracias, gente. Nos vemos en el próximo capítulo.